Tengan todos muy buenos días. Agradecemos el tiempo que han dispuesto para esta presentación. No dudamos que aportará valor agregado a sus conocimientos y será de mucho provecho para el desempeño de sus labores. Nos complace mucho que atendieran el llamado y puedan compartir con industrias de la región centroamericana. Perdón, tuve un problema con el micrófono. Nuevamente, buenos días, muchas gracias. Agradecemos el apoyo de STC Steyer y su gerente regional para América Latina, el ingeniero Camilo Calosdi, por su apoyo y entusiasmo en la promoción de este tipo de eventos. En la región y con el apoyo de Taller Eléctrico Marín en Costa Rica, componentes industriales en Guatemala y elementos industriales para El Salvador, STC Steyer reafirma su compromiso por suministrar productos de calidad y dar valor agregado con eventos como el que ahora nos reúne. Les pedimos como norma general mantener sus micrófonos en silencio y a través de la plataforma levantar la mano si alguna duda surge durante la ponencia para poder resolverla de la manera más pronta. Y Nidia les estará cediendo la palabra. Dejo entonces al ingeniero Víctor Gallardo, quien nos acompaña desde Colombia. Él es ingeniero mecánico con diplomado en gerencia de mantenimiento, más de 18 años de experiencia en la industria de los rodamientos, cojinetes, rulimanes o como los conozcan en su país, más de 14 años de experiencia en rodamientos industriales y sus aplicaciones, más de 10 años de experiencia en análisis de vibraciones, con un certificado como analista de vibraciones categoría 3, más de 14 años de experiencia en la formación teórico-práctica con usuarios finales, y su formación principal ha sido en la casa matriz de la marca FAG en Schweinfurt, no sé si lo mencioné bien, Víctor, en Alemania. Víctor, muchas gracias por tu disposición y quedamos en tus manos. Bueno, muchas gracias, Luis. Voy a abrir brevemente aquí la cámara para que me conozcan el rostro. Me avisen si ya la ven. Sí, como les decía Luis, tuve la oportunidad de formarme en la casa matriz de la marca FAG en Schweinfurt, Alemania, durante el 2006 y 2007. Ahorita, pues ya tengo unos 17 años trabajando con rodamientos y casi 13 años de experiencia en análisis de vibraciones. Y pues de hecho ese es uno de los cursos de formación que también ofrecemos a los usuarios finales. Y es un temario basado en la norma ISO 14836. Bueno, vamos a hacer al final del evento, al final de la capacitación, vamos a hacer un concurso breve por Kahoot, son 10 preguntitas. La idea es que todos participemos y la persona que obtenga el mayor puntaje pues va a recibir un obsequio de parte de la marca Steyer. Como les comentó Luis, si de pronto tienen alguna inquietud, pues pueden alzar la mano por el icono que dice reacciones arriba a la derecha, y Nidia pues estará canalizando las preguntas. Entonces, me avisan por favor si ven mi pantalla. Sí, se ve perfecto. Listo. Sí, Víctor, se está viendo bien. Muchas gracias. Listo, entonces comenzamos con el temario. La importancia del lubricante en un rodamiento. Yo a veces voy a cerrar la cámara para que el internet funcione mejor. Yo hago la analogía del lubricante para un rodamiento como la sangre para un ser humano. El rodamiento sin lubricante simplemente se muere. ¿Ya? El lubricante, las funciones del lubricante que las vamos a ver ahorita, y la principal función del lubricante es evitar que las piezas metálicas o los componentes que él está lubricando entren en contacto. Siempre debería existir una película lubricante completa que separe las piezas que están trabajando con movimiento relativo entre ellas. Entonces, de ahí la vitalidad en lo que es la selección del lubricante como tal y la aplicación del lubricante, sea grasa, sea aceite o sea un lubricante sólido, que vamos a hablar ahorita también de los diferentes tipos de lubricantes que se le aplican a los rodamientos. Y cuando hablo de las características, pues si es una grasa o un aceite, la viscosidad diría yo que es la propiedad número 1 a tener en cuenta cuando se va a hacer esta selección.
Y luego, si son grasas, ya aplica Perdón, también. perdón, Víctor, no veo tu pantalla yo. No sé No si se está soy bien, solo yo. perdón. Sí, sí, no, creo que no lo he compartido, Víctor. No, no me está dando la opción. La presentación no se mina. Ah, Nidia, no me da la opción para compartir. ¿Será que me coloque como host o anfitrión? Ah, déjeme reviso, permíteme. Hoy sí lo vemos, Víctor. ¿Cómo? Lo estamos Hoy viendo, sí, ya se ve la presentación. pero esa no es, lo que Sí, estamos viendo ahí no es la mía. Es otra no es la pantalla. suya. No, Ah, la permítame. virtual no es la que... Voy a compartir esto para mientras resolvemos, tal vez Nidia, si logras ponerlo como como ponente, no como invitado, ahí nos pueda compartir pantalla. Vamos a aprovechar el lapso para informarles que Víctor va a estar realizando un curso virtual de análisis de vibraciones. Se va a llevar a cabo, como lo digo antes, de manera virtual, es para tener un certificado de analista categoría 1, ¿verdad? Ahorrar dinero es una de las funciones principales de este tipo de equipos. Y si no tienen el equipo, pues es siempre básico tener el conocimiento antes de adquirir un equipo de este tipo. Bajo la norma ISO 18436-2 es que se va a estar impartiendo. La fecha de inicio va a ser el 22 de septiembre y las inscripciones las pueden hacer hasta el 18 de septiembre. Nos pueden escribir a info@eisa.com.sv para compartirles más información si tienen interés en el mismo, y la metodología pues va a ser entrenamiento virtual de, si estoy bien, Víctor, más de 50 personas, 16 horas en jornadas virtuales de 2 horas cada uno, y luego hasta 8 personas el entrenamiento personalizado. No sé si lo estoy transmitiendo bien, Víctor, me Sí, corriges. correcto, así está bien, Luis. Ok, así que pues acá les dejo la información en lo que logramos resolver lo de la pantalla. Víctor, Dígame. se puede salir y volver a ingresar Ok, para colocarlo vale, ya sabes. como ponente. Sí, ya me sale. Gracias. Sí, me escuchas, ya entré, pero todavía no me da la opción para compartir. Sí, ahorita estoy revisando, Víctor, ya le confirmo, permítame. Ok.
Ahí te estoy solicitando el control. Yo creo que si me lo apruebas, puedo compartir. Un momento, Víctor, por favor. Todavía no puede compartir, Víctor. No, no me parece la opción. Voy a darle clic donde dice solicitar el control. A ver si por favor aprobándome tú puedo hacerlo. Ah, bueno. Mm. Y un momento, por favor. Ok. Ahora, Víctor. Ahora sí me da la opción. Ya Sí, voy. ok. ¿Se ve ya? Sí, sí, ya se ve. ¿Listo? Bueno, entonces continuamos. Bueno, hablábamos ahorita de lo que debe contener una carta de lubricación y pues la carta de lubricación básicamente lo que necesita contener es la marca y referencia del lubricante, que es muy importante por el tema de la miscibilidad de las grasas y los aceites como tal. A veces uno toma las fichas técnicas y parece que tuvieran las mismas características, pero detalles como por ejemplo diferencias en un aditivo pudieran hacer que una grasa o un aceite no sean compatibles. Entonces normalmente uno lo que recomienda, si va a cambiar de una marca a otra o de un tipo a otro dentro de la misma marca, es hacer un rinse, un lavado del lubricante previo y aplicar el lubricante nuevo
no colocar uno encima del otro o mezclar uno con otro. Cantidad de lubricante para la aplicación inicial. Una cosa es el volumen inicial que se aplica y luego el volumen que se aplica en la relubricación, que este dato también lo debe contener la carta. Y por último, la frecuencia de relubricación, cada cuánto voy a relubricar. Entonces, con esto ya tenemos toda la información, qué lubricante estamos utilizando, cuál es el volumen de la aplicación inicial, cuál es el volumen de la relubricación y cada cuánto voy a relubricar. Bien. Esta torta que vemos aquí o este gráfico nos muestra las principales causas de fallas prematuras en rodamientos. Entonces, si vemos, tenemos alrededor del 1% podrían ser defectos de fabricación, montaje, procedimientos incorrectos de montaje un 5%, cantidad de lubricante de pronto si es muy poco o si es demasiado también podría ser perjudicial para el rodamiento, 15%, lubricante envejecido el 20%, lubricante inadecuado 20%. Cuando hablamos de envejecido es que ya ha perdido sus propiedades por el tiempo. Lubricante inadecuado puede ser que no tenga las características necesarias para la aplicación, 20%, contaminación del lubricante 24%, fallas subsecuentes 5%, rodamiento inadecuado 10%. Estamos hablando entonces de que solo en fallas prematuras relacionadas con la lubricación hay casi un 80% de incidencia. Entonces, pues es claro que la lubricación, pues la lubricación inadecuada en general es causa número 1 de las fallas prematuras en rodamiento. Por eso es tan importante hacerse conciencia de este tema y principalmente yo diría que la contaminación, pues y de hecho aquí el gráfico también lo está mostrando, es lo que más aporta a las fallas prematuras. Bien. Cuando un rodamiento está trabajando bajo una lubricación adecuada, se genera una película lubricante, que es lo que vemos aquí representado por estas líneas rojas, que está separando lo que es la superficie de las pistas de rodadura de los elementos rodantes, tanto para la pista interna o aro interno, como para el aro externo del rodamiento. Y esa película lubricante tiene un espesor ínfimo. Si ven ahí estamos hablando de una micra, es decir, una milésima de milímetro. Es bastante delgado, por eso es que cualquier contaminante que entre en el rodamiento, eso se va a sentir como si fuéramos en el carro en la pista y pisamos una piedra. Ya por muy pequeño que sea el contaminante, normalmente supera el tamaño de una micra y obviamente ya la película lubricante no va a ser capaz de absorberlo. Entonces, para que tengamos una idea, un cabello humano tiene un diámetro aproximado de 75 micras. El contaminante promedio tiene un tamaño de 30 micras. Ya una película lubricante nunca va a ser capaz de absorber eso. Y pues nosotros a veces a simple vista creemos que las cosas están limpias, pero nuestro ojo está limitado. Nosotros podemos detectar partículas de hasta 30 micras de pronto a una distancia de 100 milímetros, 10 centímetros. Y si nosotros miramos, por ejemplo, la grasera de un rodamiento, o sea, el motor, la máquina como tal o la chumacera, a veces nos parece que está limpia, pero si nosotros de pronto pudiéramos hacer una ampliación suficiente para que nuestro ojo alcanzara a detectar lo que hay ahí, nos daríamos cuenta que en realidad hay contaminantes. Y muchas veces no se tiene el cuidado de mantener la tapita plástica que viene con la grasera, y precisamente la función de esa tapita plástica es para que no quede contaminante depositado aquí, porque en el momento que le conectamos la bomba para lubricar y empezamos a bombear, pues todo el contaminante que hay aquí va a entrar al rodamiento y ya sabemos que partículas, por muy pequeñas que sean, van a ser perjudiciales para el rodamiento. Bien. ¿Y cuáles son las funciones del lubricante? Pues primero, y la más importante, es formar una película que separa las superficies que están en contacto, y eso pues es lo que va a permitir que las piezas
tenga muy poco desgaste, o en realidad podría en teoría no tener desgaste si siempre tenemos una película lubricante completa, y obviamente esto va a evitarnos fallas prematuras. Si lubricamos con aceite tenemos la posibilidad también de evacuar calor. Siempre entre más fresco trabaje el rodamiento y el lubricante va a ser más beneficioso para ellos. El calor lo podemos evacuar mediante un intercambiador de calor. Si lubricamos con grasa, la grasa también tiene un efecto obturador, es decir, evita que entre el contaminante, ya sea sólido o húmedo. Los lubricantes también nos ayudan a amortiguar el ruido de funcionamiento. Imagínense que no tuviéramos lubricante en un rodamiento, lo que sonarían los elementos rodantes girando sobre las pistas. Entonces ahí también hay un plus de los lubricantes, proteger contra la corrosión. Los rodamientos están hechos de acero al carbón, es un acero que tiene 1% de carbono, 0.6% de cromo, 0.4 de manganeso y otros aleantes en muy pequeñas proporciones. Y pues obvio, como está hecho de acero, que eso contiene hierro, cualquier humedad pues lo puede empezar a corroer. Y por último, la amortiguación como tal de los elementos rodantes contra las pistas de rodadura. Muy bien, bueno. Hablamos al principio de que tenemos tres opciones de lubricantes para rodamientos. Tenemos la grasa, que es el más comúnmente utilizado para lubricar rodamientos. ¿Por qué? Porque su diseño es sencillo. Ya es simplemente colocar la grasa dentro del rodamiento o en la chumacera y listo. Tiene buenas propiedades obturadoras, lo que hablábamos ahorita. No se escapa fácilmente como si se puede escapar el aceite, y no permite el ingreso de contaminantes como el aceite lo puede hacer, porque el aceite no tiene esa propiedad obturadora. Y pues nos permite conseguir una larga vida del rodamiento con muy pocos costos. Ya, como les digo, es solamente aplicar la grasa y después hacer la relubricación dependiendo de las necesidades del rodamiento, que eso obviamente se calcula con base en sus condiciones de operación. Vamos a hacer un ejercicio más adelante. El aceite, otro tipo de lubricante para rodamiento. Ya con el aceite tenemos la ventaja de que podemos retirar calor del rodamiento, podemos filtrarlo, que es algo que no podemos hacer con la grasa. La grasa, una vez que está contaminada, el contaminante queda ahí. Cuando lubricamos con aceite, si tenemos un sistema de recirculación, podemos hacer una filtración y limpiamos el aceite. Estamos cerciorándonos de que siempre el aceite le está llegando limpio al rodamiento y a la máquina como tal. Si tenemos altas cargas y altas velocidades, ya la grasa no es capaz de cubrir esas necesidades. Cuando tenemos alta carga, eso nos indica que la viscosidad que necesitamos del lubricante tiene que ser alta para que alcance a mantener esa película lubricante, para que alcance a mantener separadas las piezas, elementos rodantes de pistas de rodadura. Y cuando tenemos altas velocidades, se requeriría una viscosidad baja para que la fricción interna del mismo lubricante no haga que la temperatura se eleve. A ver, si yo tengo una grasa de alta viscosidad y la pongo a trabajar a una velocidad alta, por esa alta viscosidad va a haber más fricción interna en el lubricante, y esa fricción va aumentando la temperatura, y a medida que aumenta la temperatura, la viscosidad del lubricante va disminuyendo. Entonces, ¿por qué con el aceite sí lo podemos hacer? Porque con el aceite podemos refrigerar. Entonces yo puedo tener una aplicación con altas cargas y altas velocidades utilizando un aceite de alta viscosidad para asegurarme de mantener una película lubricante completa, estable. Y el problema de la temperatura debido a la alta velocidad, pues lo subsano con un intercambiador de calor. Entonces sí, la desventaja podría ser el alto costo de mantenimiento, incluso si no estamos utilizando un sistema de recirculación, filtración y refrigeración. El sistema de sellado de los rodamientos que están lubricados con aceite siempre es un poco más complejo y más costoso. Por último, los lubricantes sólidos. Los lubricantes sólidos en realidad se utilizan solamente cuando ni la grasa ni el aceite pueden cumplir con las condiciones de operación del rodamiento. Y esto es, por ejemplo, cuando tenemos rodamientos que están trabajando en vacío, y son presiones atmosféricas muy bajas, ya la grasa y el aceite no nos sirven, porque los líquidos
se evaporan, la temperatura a la que se evaporan los líquidos depende de la presión atmosférica, de la presión como tal a la que está sujeta ese fluido. Si nosotros, pues siempre les coloco el ejemplo, al nivel del mar el agua hierve a 100 grados, pero si nosotros si nosotros hervimos agua a 2000, 3000, 4000 metros de altura, nos damos cuenta que ya la temperatura de ebullición disminuye. Y eso es porque la presión atmosférica a esa altura es más baja. Entonces, si tenemos rodamientos trabajando con presiones muy bajas y lo estamos lubricando con aceite, el aceite es posible que se empiece a evaporar. Y lo mismo sucede con la grasa. La grasa está conformada, entre otras partes, por aceite. Entonces, el aceite de la grasa empezaría a evaporarse. Entonces, en esos casos, para presiones muy bajas, ya tocaría con lubricantes sólidos. Cuando tenemos temperaturas muy altas, por encima de 400 grados, ya no hay grasas y aceites que no funcionen correctamente, entonces ahí recurrimos a los lubricantes sólidos. Rodamientos que estén expuestos a radiación tampoco es recomendable grasa o aceite porque la radiación afecta las propiedades del aceite como tal. Y bueno, por último, los lubricantes sólidos más usados son el grafito, el disulfuro de molibdeno y el teflón, que es el que se le llama, pues cuyo nombre químico es politetrafluoretileno. Bien. Entonces siempre existe como el dilema de qué tipo de lubricante usar, grasa o aceite. Ya sabemos que en algunos casos ya nos toca el lubricante sólido, pero en la mayoría de las aplicaciones podríamos utilizar grasa o aceite indiferentemente. Entonces, ¿cómo definir cuál de los dos utilizar? Vamos a ver primero cuáles son las ventajas de cada uno y cuáles son sus desventajas y luego charlamos un poquito de dónde se justificaría una lubricación con aceite. Entonces, bueno, con el aceite ya sabemos que podemos refrigerar, podemos filtrar para remover las partículas. La grasa, dentro de sus ventajas, tiene el efecto depósito, es decir, ella no se escapa fácilmente, tampoco permite que entre contaminante con facilidad. En cuanto a las desventajas, tenemos que en el aceite el sistema de obturación es más costoso. Y si tenemos todo el sistema con relubricación, obviamente eso incurre en unos gastos, no solamente de los equipos como tal, sino también tenemos que cambiar filtros, tenemos que hacerle mantenimiento al intercambiador de calor, tenemos que pagar la energía que consume la bomba que está recirculando en el sistema de aceite. Con la grasa no puedo refrigerar, no la puedo filtrar tampoco. La grasa se contamina y hay que cambiarla simplemente. Ahora, muchas de las aplicaciones críticas en la industria, aunque pueden ser lubricadas con grasa, los fabricantes de las máquinas eligen la lubricación con aceite. Sobre todo si son equipos donde un fallo puede significar varios días de parada. Ejemplo, un laminador en una planta de laminación de acero, un molino vertical en una planta de fabricación de cemento, donde un mantenimiento cualquiera que se le vaya a hacer una máquina esa, el solo hecho de abrir la máquina ya implica bastante tiempo y mano de obra. Entonces, para esos casos, donde una falla es muy crítica y donde un tiempo de intervención sería muy largo, es justificable una lubricación con aceite. Ya, la lubricación con aceite nos brinda una mayor confiabilidad porque tenemos una filtración constante y tenemos una refrigeración constante. Con la grasa no tenemos esa alternativa. Entonces, aplicaciones muy críticas, es recomendable el aceite. Y bueno, ya vimos que cuando tenemos alta carga y alta velocidad, ya la grasa no lo puede hacer, tocaría con aceite también. Bueno, y este datico creo que es evidente para todos, más del 90% de los rodamientos son lubricados con grasa, pues simplemente por lo económico que es y porque es muy sencillo también lubricar con grasa. Con aceite, pues el sistema de obturación tiene que ser especial. Y si estamos recirculando, pues tenemos todos los demás equipos que hemos hablado. Este sería un sistema típico de recirculación de aceite.
tenemos el depósito, intercambiador de calor, la bomba, el filtro y finalmente llega el aceite ya fresco y limpio del rodamiento. ¿Ya? Hay diferentes tipos de lubricación por aceite, hay por niebla, hay por salpicadura, hay por baño de aceite. Cuando nosotros vamos a lubricar con aceite un rodamiento, lo ideal es que el nivel del aceite, si es por salpicadura, si es un sistema sellado, que no tenemos esto que está aquí, sino que simplemente es por salpicadura, no tenemos bomba ni intercambiador de calor, sino que es un sistema cerrado, el nivel de aceite que debe tener el rodamiento debe ser hasta la mitad del elemento rodante inferior cuando está en la máquina detenida y el aceite en reposo. Es decir, hasta aquí debería llegar el nivel de aceite del rodamiento. Muy bien. Ahora, las grasas, ¿de qué está hecha una grasa? La grasa está compuesta por tres partes. El espesante, ¿ya?, que viene haciendo las veces de una esponja y es el que contiene el aceite. El aceite base, que es lo que mayor proporción tiene en una grasa, entre el 70 y el 95%. Y por último, los aditivos. Entonces, les decía yo antes sobre la compatibilidad de las grasas. Para que una grasa pueda ser compatible con otra, tiene que ser compatible tanto el aceite base como el espesante y los aditivos. Y de hecho, incluso en esos casos todavía sería un riesgo una mezcla entre grasas y aceites, porque siempre van a existir pequeñas diferencias, ya sea en las proporciones en las cuales está compuesta la grasa, en la proporción de lo que son los aditivos, el aceite base y el espesante. Pueden existir pequeñas diferencias también en los aditivos y todo eso pues va a repercutir en lo que es la admisibilidad del lubricante como tal, grasa o aceite. Entonces el aceite base en realidad es el responsable del efecto de la lubricación. El espesante no, bueno, él puede ayudar un poco a la lubricación, pero digamos que cuando ya por el tiempo la grasa se va separando perdón, el aceite se va separando del espesante por el tiempo y por el trabajo del rodamiento en sí, ya va perdiendo sus propiedades lubricantes de la grasa. Entonces el espesante solo no es capaz de lubricar, él necesita siempre aceite. Bien. Bueno, hablábamos entonces antes de lo que eran las propiedades que yo debo definir para una grasa o un aceite con el cual voy a lubricar un rodamiento, y la propiedad más importante en este caso sería la viscosidad. La viscosidad es simplemente la medición de la fricción interna de un fluido. Entre más le cueste fluir, más viscoso es. Entonces aquí vemos un par de ejemplos. La miel comparado con el agua, pues nos damos cuenta que la miel fluye de forma mucho más lenta, más difícil que lo que fluye el agua. Entonces la miel es más viscosa que el agua. Bien. En cuanto a las viscosidades, existen unas viscosidades estandarizadas que son las ISO-BG. Aquí en este gráfico vemos varias de esas viscosidades: ISO-BG 22, 32, 46. Acá llega hasta las 680, hay más, hay viscosidades ISO-BG 1000, viscosidad ISO-BG 1500, ya para aplicaciones de alta carga, muy alta carga. Y esas viscosidades ISO-BG son las viscosidades del aceite medida a 40 grados Celsius. Entonces yo tengo aquí del lado izquierdo la viscosidad como tal del lubricante, o sea, del aceite, porque cuando hablamos de grasa, la viscosidad a la que nos referimos es la viscosidad del aceite base que compone la grasa. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, la ISO-BG 22 a 40 grados, yo subo por aquí, que tengo la temperatura abajo 40 grados, corto la curva, la ISO-BG 22, me voy hacia la izquierda y me va a dar 22 centistoks, que es la medida de la viscosidad. Lo mismo, si tengo, por ejemplo, la ISO-BG 150 a 40 grados, su viscosidad son 150 centistoks. Pero fíjense qué pasa cuando la temperatura aumenta. Si yo, por ejemplo, me voy a 80 grados, esta ISO-BG 22 tendría una viscosidad de solamente 6 centistoks, es decir, bajó casi a una cuarta parte de lo que era su viscosidad a 40 grados. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque cuando estamos haciendo la selección de la viscosidad,
vamos a entrar a unos gráficos donde vamos a necesitar la temperatura de funcionamiento del rodamiento para poder seleccionar la viscosidad adecuada. Otra propiedad muy importante de la grasa es su consistencia. La consistencia mide como qué tan dura es la grasa como tal. Y estas consistencias hay muchos grados, desde el 000 hasta el 6, pero digamos que para las grasas de rodamiento, los grados de consistencia que normalmente se manejan son el 2 y el 3. Y la consistencia, como les decía, es como la dureza de la grasa, y eso se mide pues con una prueba sencillita. Se deja caer un cono en un recipiente que contiene el fluido al cual se le va a medir la consistencia, y dependiendo de lo que penetre el cono, así va a ser su grado de consistencia. Entre menos penetre, quiere decir que es más dura y que más consistencia tiene. Entonces aquí vemos en el ejemplo del lado derecho una consistencia NLGI1, penetró mucho más que en el lado izquierdo, donde tenemos una grasa grado NLGI3. Ya en la grasa más dura el cono penetra menos. Simplemente el cono se deja caer de cierta altura, lo que penetre, ya ahí se define cuál es su grado de consistencia. Bueno, lo recomendable es que cuando se vaya a hacer el reemplazo de una grasa o un aceite, se haga haciendo el procedimiento completo, haciendo la selección desde el inicio, sobre todo si no tenemos información del fabricante. Obviamente nosotros nos regimos siempre por el fabricante, lo que nos diga el fabricante de la máquina, independientemente de la máquina que sea. Muchas veces los fabricantes colocan en su manual o incluso en las placas de la máquina cuál es el tipo de lubricante que se debe usar, y a veces hasta cuánto es la frecuencia de lubricación. Entonces, con esos datos podemos trabajar. Muchas veces no tenemos esa información, ya sea porque es un equipo muy antiguo, porque simplemente se perdió o alguna vez hizo un cambio, no quedó nada anotado. Y por eso lo recomendable es hacer el procedimiento para poder identificar cuáles son las características necesarias de la grasa para lubricar cada aplicación. Entonces, ¿cuáles son los factores que necesitamos conocer para seleccionar una grasa? La temperatura de operación es primordial. Acuérdense lo que sucede a la viscosidad con la temperatura. Así como cuando la temperatura sube, la viscosidad baja, también cuando la temperatura es muy baja, la viscosidad es muy alta también. Entonces, para climas muy fríos, esto también es importante tenerlo en cuenta. Tipo de rodamiento, ya no es lo mismo el tipo de contacto que se da entre un rodamiento de bolas y la pista de rodadura que el tipo de contacto que hay entre un rodamiento de rodillos cilíndricos y la pista de rodadura, o peor aún, un rodamiento de rodillos esféricos que tiene mucho más contacto con pista de rodadura, y obviamente el lubricante sufre más también. Velocidad de rotación, primordial. La velocidad me da una idea, pues entre más alta es la velocidad, ya sabíamos que la viscosidad va a tener que ser más baja, y es precisamente porque lo que les comentaba ahorita, la fricción interna del lubricante como tal va a hacer que la temperatura aumente. La carga que actúa sobre el rodamiento, entre más carga, más viscosidad necesitamos, influencia del ambiente, costos. Otros factores que podemos tener en cuenta son las vibraciones en la máquina o las externas, flujo de aire a través del rodamiento, movimientos oscilatorios, si el rodamiento no gira completamente, sino solo oscila. Todo eso es importante al momento de seleccionar la grasa. Bien. Entonces, esta animación que vemos aquí, lo que nos muestra es lo que sucede cuando un rodamiento arranca. Ya el rodamiento está detenido. Tenemos aquí en el eje vertical la fricción y en el horizontal la velocidad de trabajo del rodamiento, velocidad de giro. Y estas figuras aquí me representan el tipo de lubricación que se está presentando en cada una de las tres etapas. Lubricación límite, es decir, aquí hay contacto. Estas imágenes de aquí arriba me representan pista de rodadura y la otra sería el elemento rodante. Entonces, cuando el rodamiento está detenido o está trabajando a velocidad todavía muy baja, no se alcanza a formar esa película lubricante que se forma con la velocidad. Eso es un efecto hidrodinámico parecido a lo que sucede cuando estamos esquiando. Si vamos muy despacio, pues nos hundimos.
cuando ya adquirimos cierta velocidad nos mantenemos a flote, es más o menos lo que sucede aquí. Si ven que aquí muestra que está en contacto, de pronto adquiere velocidad y ya hay la separación por la película lubricante. Entonces cuando el rodamiento está trabajando a muy baja velocidad o está detenido, la fricción es alta porque todavía no se ha formado la película lubricante y hay contacto aquí entre las piezas metálicas. Cuando él sigue aumentando su velocidad, se empieza a formar la película lubricante, se va separando las piezas y la fricción disminuye considerablemente. Luego, a medida que la velocidad aumenta nuevamente, sigue aumentando, ya conseguimos lo que es la lubricación completa. Y en la lubricación completa ya no hay contacto entre las partes metálicas del rodamiento, es decir, ahí tenemos una separación total. Y en teoría esto debiera trabajar así por los siglos de los siglos, pero bueno, no es así. No recuerdo si vimos en el módulo pasado la parte de vida útil de rodamiento, pues hay una carga que en teoría bajo la cual el rodamiento nunca fallaría, porque no alcanza a generar un esfuerzo que produzca fatiga en el rodamiento, pero esos son casos pues muy aislados y es más que todo para condiciones de laboratorio. Bien, entonces el rodamiento sigue trabajando a su temperatura normal. Obviamente si la velocidad sigue aumentando, la fricción también va a aumentar un poco, no porque ya haya contacto aquí, sino la misma fricción del lubricante. También aprovecho para comentar, y esto es algo que normalmente hago en todas las charlas que he visto este tema y tal vez en otros, y y tiene que ver con el arranque de un rodamiento acabado de lubricar. Cuando cambiamos rodamiento, sobre todo en máquinas que trabajan a velocidades relativamente altas, motores eléctricos principalmente, y nosotros echamos a andar el motor, lo acabamos de poner a andar con los rodamientos nuevos, es muy probable que la temperatura empiece a aumentar. Y esa temperatura va a aumentar más o menos por las primeras hora y media o 2 horas. Después de ahí la temperatura ya empieza a bajar y llega a su temperatura normal de funcionamiento. Y esto sucede primero porque todavía, pues cuando el rodamiento está nuevo, todavía no tiene una distribución interna de la grasa como si la tiene, como si se consigue cuando ya él empieza a trabajar. Entonces al principio todavía habrá contacto metal-metal mientras la grasa se distribuye. Y segundo, porque al haber ese contacto metal-metal, pues la grasa empieza a aumentar de temperatura. Y luego cuando se forma la película completa, ya se elimina ese contacto metal-metal que puede haber aquí y paulatinamente la temperatura empieza a mermar hasta que ya llega a su temperatura normal de trabajo. Entonces, si ustedes arrancan una máquina, acaba de relubricar y ven que la temperatura se aumenta mucho, denle un tiempo, más o menos 1 hora y media, 2 horas, y después de 2 horas ya tiene que normalizarse. Bien. Ahora, en números, ¿cómo sé yo cuándo consigo una lubricación completa? Entonces hay un cociente, una relación de viscosidades que se le llama kappa, y esa relación de viscosidades es la viscosidad cinemática del lubricante a la temperatura de trabajo dividido entre la viscosidad relativa a la temperatura de funcionamiento. Y el valor de kappa, para nosotros estar seguros de que hay una lubricación completa, debería estar entre 2 y 4. Ya con eso nosotros nos aseguramos de que vamos a conseguir una separación completa de las partes que se están lubricando. Entonces vamos a hacer aquí un ejemplo para la selección de la viscosidad de la grasa con la que vamos a lubricar este rodamiento. Entonces el ejemplo es un rodamiento 6220. El diámetro medio del rodamiento son 140 milímetros. El diámetro medio de un rodamiento es el diámetro del agujero más el diámetro exterior entre 2. Eso nos va a dar el diámetro medio. La velocidad del rodamiento son 1800 revoluciones por minuto y trabaja a 60 grados. Entonces, vamos a hallar la viscosidad cinemática con este gráfico de la izquierda. Yo subo por aquí por el diámetro medio, que son 140 milímetros. Corto la curva de velocidad. Estas diagonales que vemos aquí es la velocidad de trabajo del rodamiento en revoluciones por minuto.
Entonces, como son 1800, voy a estar aquí entre 1500 y 2000, más cerquita de 2000. Y me voy hacia la izquierda. Y obtengo una viscosidad relativa de 9 centistops. Como yo necesito que capa esté entre 2 y 4, yo necesito que la viscosidad relativa a la temperatura de funcionamiento, esta que está aquí, que es B, es decir, el de arriba, esté entre 18 y 36. ¿Ya? Porque me había dado 9, 2 veces 9 es 18 y 4 veces 9 es 36. Si esta viscosidad está entre 18 y 36, yo estoy garantizando que capa va a estar entre 2 y 4. Lo único que hice aquí fue despejar de la fórmula. Ya despejé esto, como ya tengo el valor que quiero de capa, que es entre 2 y 4, y ya tengo la viscosidad relativa, yo reemplazo. 2 por 9, 18, 4 por 9, 36. Listo, entonces yo sé que esta viscosidad tiene que darme entre este rango. ¿Qué hago ahora? Yo resalto el rango en el cual debe estar la viscosidad, ya entre 18 y 36, y subo por la temperatura de trabajo, que son 60 grados. Bueno, aquí hay un error, aquí son 80, trabajemos con 80. Y voy a buscar cuáles son las viscosidades ISO-BG que me darían un valor capa entre 2 y 4. Y son todas las que corte y queden dentro de este rango, dentro de esta franja que yo pinté aquí de rojo. Entonces subimos por 80, cortamos aquí, esta sería la ISO-BG 100. Ya, con una ISO-BG 100 yo obtendría un valor de capa entre 2 y 4. Pero también con una ISO-BG 150. ¿Ya? Con una ISO-BG 150 yo obtendría aquí esta viscosidad a temperatura de funcionamiento, estaría por ahí unos 30. ¿Ya? Si divido 30 entre 9, me va a dar 3 y pico, 3.33. Incluso, de pronto nos podríamos arriesgar hasta una ISO-BG 220. Ya está, tal vez está un poquito por fuera. Entonces, cualquiera de las tres, digamos que nos puede servir, pero la más recomendable en este caso sería la ISO-BG 150, que es la que está como en la mitad del rango. Valores de capa muy altos no son recomendables porque ya es una fricción muy alta. Valores muy bajitos, es decir, ya por debajo del 1 es muy crítico, estaríamos muy cerca de una lubricación límite, por eso nos vamos por una zona segura que es entre 2 y 4. Entonces, recordando aquí, una grasa con una viscosidad ISO-BG 100, ISO-BG 150 o ISO-BG 220 nos serviría. Trabajaríamos mejor con la ISO-BG 150, que es la que está más centrada dentro del rango. Bien. Entonces, la fórmula para calcular la vida útil de la grasa es esta que vemos aquí. Con eso nosotros podemos calcular la vida útil de la grasa aplicándole unos factores de corrección. Y el periodo de relubricación normalmente se toma como la mitad de la vida útil de la grasa. Es decir, si la vida útil de la grasa me da 2000 horas, entonces yo relubrico cada 1000 horas. Y vamos a ver entonces aquí los diferentes factores de corrección. Tenemos factor de corrección por temperatura, por carga, por oscilación, por influencia ambiental, por ejes verticales, en el caso de que la máquina trabaje vertical. Y pues el intervalo de lubricación, como les decía, va a ser la mitad de lo que nos arroje en la fórmula el tiempo de vida útil de la grasa. Si la vida útil de la grasa da superior a 3 años, pues ya no se recomienda que siga trabajando, sino hacer el cambio. ¿Por qué? Porque después de 3 años ya la grasa se ha envejecido lo suficiente como para que no cumpla con su trabajo como debe ser. Y el envejecimiento es el proceso, pues hablando de las grasas lubricantes, el envejecimiento es el proceso mediante el cual el aceite base se va separando del espesante. Por eso muchas veces cuando abrimos los tanques de grasa nos damos cuenta que arriba hay aceite que ya se ha separado del espesante. Y pues ahí viene otro dato importante y es el almacenamiento de la grasa y el aceite como tal.
Entre más alta sea la temperatura de almacenamiento, pues más rápido va a ser este proceso de envejecimiento. Y a medida que el aceite se va separando del espesante, pues obviamente ya la grasa va perdiendo sus propiedades lubricantes. Entonces procuremos tener las grasas almacenadas en sitios frescos. Si se puede un sitio con aire acondicionado, pues sería ideal, sobre todo también para el control de contaminantes, que sea un sitio cerrado para que no esté contaminado, los sistemas de filtro de aire y acondicionamiento también. Bueno, este gráfico que está aquí es el gráfico con el que nosotros podemos hallar cuál es la vida útil nominal de la grasa todavía sin haberle aplicado los factores de corrección. Y para este gráfico nosotros tenemos que entrar aquí por la horizontal, cortar esta curva e irnos hacia la izquierda, y ahí el resultado me lo va a dar en horas. Entonces, ¿cómo entramos por este gráfico? Entonces entramos con este factor que está aquí, que es K sub F, que va siendo una constante y va a depender del tipo de rodamiento. Y aquí tenemos los valores K sub F para la mayoría de los tipos de rodamientos, multiplicado por la velocidad de giro del rodamiento en revoluciones por minuto, y eso multiplicado por el diámetro medio del rodamiento en milímetros. Por eso vemos que aquí el gráfico está en minutos a la menos 1, que serían revoluciones por minuto en este caso, y arriba por milímetros. Entonces les recuerdo, el diámetro medio del rodamiento es el diámetro del agujero sumado al diámetro exterior dividido entre 2. Entonces supongamos que aquí nos da un valor de 300.000, subimos, cortamos la curva, nos vamos hacia la izquierda y me dan 20.000 horas. Ahora fíjense que la curva tiene un ancho, ¿no? Nosotros podemos cortar por arriba si queremos ser un poquito optimistas, por debajo si queremos ser conservadores, o hay personas que simplemente cortan por el medio y ya tienen un valor que no es ni tan optimista ni tan conservador. Bueno, el primer factor de corrección que le aplicamos es el de temperatura. ¿Cómo funciona este gráfico? Aquí abajo tengo la diferencia en temperatura entre la temperatura real de trabajo del rodamiento y la temperatura máxima por tiempo prolongado que la grasa puede soportar. Ahorita vamos a ver una ficha técnica de una grasa. Entonces, colocando un ejemplo, el rodamiento está trabajando a 95 grados y la grasa soporta tiempo prolongado máximo hasta 80 grados. Entonces tengo 95 grados menos 80 son 15 grados. Yo tendría que entrar aquí por 15 grados, corto la curva y me vengo a la izquierda. Ya estaríamos hablando de 0.5 más o menos. Quiere decir que por cada 15 grados que yo trabaje sobre la temperatura máxima de tiempo prolongado que tenga la grasa, yo estoy disminuyendo la vida útil de ese lubricante a la mitad. Entonces fíjense lo mucho que repercute la temperatura en la vida útil del lubricante. Ahí está, 15 grados, cortamos 0.5. El siguiente factor es el de carga. Entonces, ¿cómo utilizamos este gráfico? Aquí abajo tengo una relación que es capacidad de carga del rodamiento dividido entre la carga dinámica que realmente está actuando sobre el rodamiento. Dependiendo de lo que me dé ese cociente, yo subo y corto una de estas 4 curvas. ¿Cuál de las 4 curvas debemos seleccionar? Dependiendo del tipo de rodamiento al que estamos haciendo el ejercicio de cálculo. Entonces, si por ejemplo un rodamiento rígido de bolas, utilizamos la curva 4. Si es un rodamiento de aguja, sería la 2. Y así para los demás. Un rodamiento de rodillos esféricos, por ejemplo, sería la curva 3. Subimos, cortamos, ¿ya? Suponiendo una relación de carga de 9, es decir, que la capacidad de carga sea 9 veces la carga que está actuando sobre el rodamiento. Y aquí de pronto me gustaría hacer un paréntesis también. Normalmente si uno escucha eso, ¿no? La carga que soporta el rodamiento es 9 veces u 8 veces más alta que la carga que le estoy aplicando, nos parecería que es bastante, que el rodamiento está sobrado. Y resulta que un rodamiento, cuando esa relación de la capacidad de carga dividida entre la carga que está soportando el rodamiento es menor de 10,
ya se considera que el rodamiento está trabajando con una carga alta. Ya de 10 a 15 se podría considerar una carga normal, y cuando la capacidad de carga es más de 15 veces la carga que el rodamiento está soportando, podríamos considerar que la carga es baja. Entonces, para que tengamos esas relaciones en cuenta, 9 veces no es poquito, ya para un rodamiento es una carga ya elevada. Si la capacidad de carga es solamente 9 veces más alta que la carga que está actuando sobre él. Bien. El factor de oscilación solamente aplica cuando el rodamiento no está girando completamente o cuando gira menos de 180 grados, cuando hace un movimiento oscilatorio, ¿ya? Si él está girando completamente sus 360 grados o incluso más de 180 grados, pues ya ese factor de corrección no aplica porque va a ser 1. Ahora, si tenemos una aplicación, por ejemplo, que está girando el rodamiento solamente 120 grados, entonces subimos por 120, cortamos la curva y acá obtenemos el factor. Bien. En cuanto a la influencia ambiental, eso es más que todo apreciativo, dependiendo de qué tanto me pueda repercutir el ambiente en la limpieza del rodamiento como tal, si hay mucha contaminación, si hay mucho polvo. Eso pues ahí nosotros digamos que seleccionamos dependiendo a lo que percibimos. Ya si es algo, una aplicación limpia, un sitio cerrado, podríamos decir que utilizamos un factor de 1, es decir, no me afecta. Si no es tan limpio, 0.8, y si ya es algo en una cantera, en una mina, en una siderúrgica, pudiera ser 0.5. El factor de cuando el eje trabaja vertical, si tenemos aplicaciones donde el eje trabaja vertical, ya ahí debemos entonces utilizar el factor de corrección para eje vertical. Y ese factor nos dice la tabla que debe estar entre 0.5 y 0.7 dependiendo de la obturación. Si es una obturación muy buena, podemos utilizar 0.7, si no es tan buena, usamos el factor 0.5. Si es algo normal, pues 0.6 sería el factor a utilizar. Bien. Entonces ya vimos la fórmula para calcular la vida útil de la grasa, vimos cada uno de los factores de corrección. Ahorita vamos a ver cómo podemos nosotros calcular cuál es el volumen inicial de engrase de un rodamiento. Y ese volumen inicial lo sacamos con esta fórmula que está aquí. ¿Ya? Es una fórmula larga, pero es muy sencilla. Es simplemente reemplazar datos en esta fórmula y meterlos en la calculadora. Entonces vamos a ver qué nos indica esta fórmula. Los B sub 0 va a ser el volumen total disponible para llenado dentro del rodamiento. No necesariamente quiere decir que vamos a llenar el rodamiento completamente de grasa, pero nos va a dar, pero la fórmula lo que nos da es el volumen total de espacios libres que hay dentro del rodamiento. K sub BO es un factor de corrección que va a depender del tipo de rodamiento. Aquí tenemos en la tabla para cada tipo de rodamiento cuál es el factor a utilizar. Pi sobre 4, pi ya sabemos que es la constante 3.14, 15,926. B larga mayúscula siempre se refiere al ancho del rodamiento. Siempre que estemos viendo literatura de rodamiento, B larga mayúscula se refiere al ancho. D mayúscula al diámetro exterior, D minúscula al diámetro del agujero. Y la G en esta fórmula se va a referir a la masa del rodamiento en kilogramos. Entonces con esta fórmula nosotros ya vamos a obtener cuál es el volumen de los espacios libres dentro del rodamiento. Ahora, ¿lo debo llenar completamente de grasa o no lo debo llenar completamente? Esto va a depender de la velocidad lineal del rodamiento. Y esa velocidad lineal la conseguimos multiplicando la velocidad de giro por el diámetro medio, estando la velocidad de giro en revoluciones por minuto y el diámetro medio en milímetros. Entonces, si esta multiplicación me da menos de 50.000, puedo llenar completamente el rodamiento de grasa, todos sus espacios libres. Ahí sí utilizo el mismo volumen que me arroja aquí la fórmula. Pero si este valor me da entre 50.000 y 300.000, ya no lo debo llenar completamente. Debo llenarlo solamente el 80% de los espacios libres. Entonces tengo que multiplicar este resultado por 0.8. Y ahí voy a tener en centímetros cúbicos
cuánto es lo que le cabe, cuánto es lo que le debo aplicar al rodamiento. ¿Y por qué no lo debo llenar completamente? Porque ya cuando la velocidad lineal es muy alta adentro, lo que hablábamos ahorita, la temperatura va a tender a aumentar. Entonces necesitamos dejarle aire para que la grasa respire y se vaya refrescando internamente en el rodamiento. A veces me preguntan, ¿y cómo traduzco yo entonces esos centímetros cúbicos a gramos? Pues la densidad de la grasa está alrededor de 0.9 gramos por centímetro cúbico, entonces el valor que nos arroje la fórmula, y si, pues, al valor que tengamos ya en centímetros cúbicos lo multiplicamos por 0.9 y esos serían los gramos de grasa totales que le cabrían al rodamiento. Ya si estamos aquí en este rango lo multiplicamos por 0.8 y si este factor me da más de 300.000, ya solamente es el 35% de los espacios libres lo que yo debo aplicarle de grasa al rodamiento. Y esa es la razón por la cual normalmente ustedes ven que los rodamientos rígidos de bolas que vienen sellados o cualquier otro tipo de rodamiento que venga sellado de fábrica, y nosotros le quitamos las tapitas o los sellos, nos damos cuenta que ellos no vienen llenos completamente del lubricante, sino que traen más o menos lo que traen es esta proporción, un 30 un 35% de los espacios libres para que el lubricante pueda refrescarse, pueda respirar dentro del rodamiento mismo. Normalmente los rodamientos rígidos de bolas, como no soportan cargas muy altas, pero sí trabajan a velocidades altas, se necesita que tengan ese espacio libre. Y acá hay recomendaciones para el llenado de la chumacera o el soporte. Entonces, si ese factor nos da menos de 50.000, podemos llenarla hasta el 70%, es decir, el rodamiento está al 100, la chumacera está al 70%. Y si nos da más de 50.000, podemos llenar la chumacera entre un 30 y un 50% de sus espacios libres. Bien. Entonces, para relubricar, como ya hablamos antes, por todos los problemas que hay de compatibilidad entre grasas, tanto aceites como grasas, entonces lo ideal es que utilicemos la misma grasa que estamos utilizando, ya no mezclar. Si se usa otra grasa, yo consultaría con los fabricantes de grasas si es posible mezclar eso, la que estoy queriendo mezclar. ¿Cuándo relubricar? Pues mientras el rodamiento está girando y en caliente, ya para que se haga una distribución de la grasa correcta, o antes de una larga parada para que ya la grasa quede distribuida en el rodamiento antes de arrancar. Acuérdense lo que les dije antes, si nosotros lubricamos con el rodamiento la máquina parada, cuando arranca, él va a tender a subir la temperatura y después se va a normalizar. Pero lo ideal es que nosotros lubriquemos ya sea mientras está trabajando o antes de que pare. Cantidad de relubricación, lo que se recomienda es que se aplique entre un 50 y un 80% del volumen inicial aplicado, ¿ya? Si aquí en esta fórmula, por poner un ejemplo, me dio 100 gramos, 100 centímetros cúbicos, lo multiplico por 0.9, que es la densidad de la grasa, nos daría 90 gramos. Si tengo este caso, lo podría llenar completamente, o sea, le puedo aplicar los 90 gramos en la lubricación inicial. Pero ya en la relubricación, lo ideal es que se coloque entre un 50 y un 80% de ese volumen inicial aplicado. Entonces ya no serían 90 gramos lo que le voy a relubricar, sino que va a estar entre 45 y 72 gramos esa cantidad. Y el periodo de reengrase, es decir, el periodo de relubricación, cada cuánto voy a relubricar, lo que se recomienda es que sea entre un 50 y un 80% de la vida útil calculada de la grasa. Ahora, si no tenemos información para hacer los cálculos, esto le llaman a veces la regla de dedo, para calcular cuánta grasa le debo aplicar al rodamiento. Y esta regla de dedo es basada en el diámetro exterior del rodamiento, lo multiplicamos por el ancho y eso por una constante X que va a depender de la frecuencia de relubricación. Si es semanal, esa constante es 0.002, si es mensual 0.003 y si es anual 0.005. Estas medidas estando siempre en milímetros. El resultado me lo va a dar en gramos. ¿Ya? Ese detallito no lo tengo puesto aquí, pero para que lo tengan en cuenta, el resultado de esta fórmula me va a arrojar la cantidad de grasa que debo aplicarle en gramos. Y las dimensiones del diámetro exterior y del ancho deben estar en milímetros.
Muy bien. Entonces vamos a hacer un ejercicio ahora donde vamos a determinar la viscosidad que necesita el lubricante, cuál es el volumen inicial de engrase, el de relubricación, cuál es la vida útil de la grasa y la frecuencia de relubricación. Entonces, ¿cuáles son las condiciones que tenemos? Pues tenemos aquí un ventilador de tiro, donde está soportado por dos rodamientos. Aquí tengo, según el manual, el rodamiento fijo y acá tengo el rodamiento libre. Acuérdense que normalmente cuando tenemos una disposición como esta, sea de un ventilador o un motor y muchas otras máquinas, la disposición más común que hay es el rodamiento fijo libre. Y esa disposición me indica que el rodamiento fijo va a estar confinado axialmente, él no va a poder desplazarse axialmente, ese es el rodamiento que va a soportar la carga axial. Mientras que el rodamiento libre debe poder desplazarse solidario al eje axialmente. Cuando la máquina empieza a trabajar, que el eje se dilata, el rodamiento libre debe absorber esa dilatación del eje. Por eso siempre en la tumacera del lado libre debe dejarse sin esos anillos de fijación. Solo la tumacera del lado fijo debe llevar anillos de fijación. Entonces, el rodamiento fijo soporta carga radial y carga axial. El rodamiento libre solamente va a soportar carga radial porque el axial simplemente se va a desplazar junto con el eje. Bien, entonces, ¿qué rodamiento tenemos? Un rodamiento 222-20 CA-W33C3, es el mismo rodamiento de ambos lados. La velocidad de giro es de 1200 revoluciones por minuto. La temperatura de trabajo es de 80 grados Celsius. Lo estamos lubricando con grasa. Y tenemos la carga que está actuando en cada rodamiento, son 30.000 newton de carga radial y carga axial en el rodamiento fijo de 7.000 newtons. ¿Okay? El rodamiento libre no está soportando carga axial. Entonces lo primero que vamos a hacer es calcular el diámetro medio porque muchos de los cálculos que debemos hacer dependen de este valor. Entonces nos vamos a la ficha técnica del rodamiento. Aquí tenemos diámetro del agujero que siempre es de minúscula, diámetro exterior es de mayúscula. Entonces tengo 100 milímetros más 180 entre 2 me da 140 milímetros, que va a ser el diámetro medio de este rodamiento. Vamos a determinar entonces cuáles son las viscosidades de grasas que me servirían para lubricar este rodamiento. Miren, ¿qué información necesito yo? Por la referencia del rodamiento, ahí tengo las dimensiones, la velocidad de giro y la temperatura de trabajo. Entonces, diámetro medio ya lo habíamos calculado, 140, cortamos en 1000, que es la velocidad de giro, nos venimos a la izquierda y me arroja una viscosidad cinemática de 12 centistops. Como yo quiero que capa esté entre 2 y 4, entonces la viscosidad a la temperatura de servicio debe estar entre 24 y 48, que es esta viscosidad de aquí, y la temperatura de servicio son 80 grados. Entonces yo necesito que esta viscosidad me resulte dentro de esta franja, que es entre 24 y 48. Entonces vamos a subir por 80 grados, que es la temperatura de trabajo, y vamos a ver cuáles de las curvas que tengo acá se cruzan dentro de esta franja. Entonces las curvas de viscosidades que se cruzan dentro de la franja roja son ISO-BG 150, ISO-BG 220 y la ISO-BG 320. Cualquiera de esas tres me arrojaría un valor capa entre 2 y 4, es decir, me garantiza que yo tengo una lubricación completa. Entonces, vamos a analizar aquí la ficha técnica de una grasa para rodamientos. Entonces, ¿qué tengo? Rango de temperatura. Vamos a hacerle zoom porque esto me interesa que lo veamos bien. Lo primero que veo aquí es el rango de temperatura. Fíjense, esto lo tienen todas las grasas. Normalmente la ficha técnica de todas las grasas incluyen esto, el rango de temperatura. Y miren el rango desde dónde va, desde menos 40 grados Celsius hasta 160 grados Celsius. Luego tengo
Luego tengo la temperatura límite de tiempo prolongado. Esa es la temperatura que la grasa puede soportar por periodos largos de tiempo, sin afectarse. Entonces fíjense que es muy diferente a lo que tenemos arriba. Ojalá siempre contáramos con este dato. Y yo les recomiendo que siempre le pregunten a su proveedor de lubricante por este dato de aquí, si es una grasa para rodamientos. Ya, porque este es el número que nosotros vamos a tener en cuenta, por ejemplo, para aplicar el factor de corrección por temperatura. ¿Ya? Bien. Viscosidad del aceite base. Escogimos una grasa con una viscosidad de aceite base ISO-BG 150. Esta nos sirve. Grado de consistencia NLGI 2. Está bien, entre 2 y 3 es normal para rodamientos. El 3 más que todo se utiliza para rodamientos que trabajan en ejes verticales. Ahí es donde de pronto es más común que seleccionemos con grasas de grado NLGI 3. En la gran mayoría de los casos es 2. Con ese valor nos sirve. Temperatura de goteo, es la temperatura a la cual ya, como quien dice, la grasa se vuelve líquida. Y hay otro valor por aquí abajo que muy pocos lo incluyen en sus fichas técnicas, pero es muy importante, y es la velocidad lineal que soporta la grasa dependiendo del tipo de rodamiento. Entonces, por ejemplo, para rodamientos de bolas y de rodillos cilíndricos, esta ficha técnica nos dice que esta grasa funciona si ese factor de velocidad de giro por diámetro medio es hasta 600.000 para estos rodamientos. Para otros tipos de rodamientos hasta 250.000. Entonces simplemente multiplicar la velocidad de giro del rodamiento por el diámetro medio y comparar con lo que me muestra la tabla. Listo, entonces estábamos por aquí, nos vamos por la ISO-BG 150, corto, me voy a la izquierda porque ya sé que la ISO-BG 150 me sirve y me da un valor de viscosidad a la temperatura de funcionamiento de 12. Entonces, divido 28 entre 12 y ya tengo aquí que capa es 2.3. Con este valor ya yo estoy seguro de que voy a tener una película lubricante completa. Bien, ahora vamos a calcular cuál es la vida útil de la grasa en esta aplicación. Entonces, lo primero que hallamos es la vida útil nominal de la grasa con este factor K sub F para el rodamiento que estamos utilizando, que estamos haciendo en el cálculo, que es un rodamiento oscilante de rodillos. También le llaman rodamiento de rodillos esféricos, o rodamiento de rodillos a rótulas, o rodamientos autoalineantes de rodillos. Bueno, el factor es 10, multiplicamos por su velocidad, multiplicamos por el diámetro medio y me da 1.680.000. Esto es una escala logarítmica. Entonces aquí tengo 1 millón, acá hay 2 millones, 1.680.000 es más o menos por acá. Corto por la mitad, no me voy por arriba ni por debajo, me voy por la mitad y me da una vida útil de aproximadamente 2.500 horas. Entonces, bueno, ya tenemos la vida útil básica de la grasa, todavía no le hemos aplicado las correcciones. Pues vamos al primer factor de corrección. La temperatura de operación son 80 grados Celsius, pero la grasa que yo seleccioné tiene una temperatura límite de operación de tiempo prolongado de hasta 110 grados. Entonces no aplica el factor de corrección porque me da un valor negativo. La temperatura de operación 80 menos 110 me da menos 30. Pero si la temperatura de operación fueran, por ejemplo, 140, si tuviera una diferencia de 30, 140 menos 110 serían 30, me tocaría cortar por aquí y aplicar el factor de corrección. ¿Ya? Pero en este caso el factor es 1, porque la temperatura que soporta la grasa por tiempo prolongado es mayor que la temperatura de operación. Entonces ahí no aplica el factor de corrección por temperatura. Ahora vamos al de carga. Entonces tenemos que hallar cuál es la carga dinámica equivalente P que está actuando sobre el rodamiento. Estas fórmulas que ven aquí las encontramos en los catálogos de rodamientos y esas fórmulas dependen del tipo de rodamiento como tal. Ya para cada tipo de rodamiento hay unos factores distintos que aplican.
Lo mismo que estas constantes que están aquí. Entonces, me dicen las fórmulas que si la fuerza axial dividida entre la fuerza radial es menor o igual que esta constante E, yo debo utilizar la fórmula de arriba. Pero si es mayor, utilizo la fórmula de abajo. Entonces vamos a ver la fuerza para el rodamiento fijo. La fuerza axial eran 7.000 newtons, la radial son 30.000. La división da 0,23. Quiere decir que tenemos que usar la fórmula de arriba, porque es menor que E. ¿Okay? Y abajo tengo 0, si esto me da mayor, ya tendría que usar la de abajo. Entonces vamos a usar la de arriba. Para el rodamiento fijo, entonces la carga dinámica equivalente es igual a la fuerza radial, que ya nos dieron el dato, 30.000 newtons, más, perdón, Y1, que es 2,84, multiplicado por la fuerza axial. Y eso nos da 49.880 newtons. Para el rodamiento libre no tenemos carga axial. Entonces esa división me da 0 y la carga va a ser igual a los 30.000 newtons, porque después multiplico el 0 por lo que sigue y siempre me va a dar 0. ¿Okay? Muy bien. Bueno, entonces el factor de carga, ¿cómo lo hallamos? Con este gráfico. Aquí, acuérdense, tenemos 4 curvas. Vamos a utilizar la curva que corresponde al rodamiento que estamos utilizando. El tipo de rodamiento que estamos utilizando es un rodamiento de rodillo esférico, por lo tanto corresponde a la curva 3. Entonces, ¿por dónde subo? 9.52 para el rodamiento fijo. Corto, me voy hacia la izquierda y me da 0.8 el factor de carga. Para el rodamiento libre, como la carga equivalente es menor, ese factor me da mayor, me da 15.8, subo por 15.8 y no alcanzo a cortar la curva, quiere decir que ese factor de corrección es 1. Bien. Factor de oscilación, el rodamiento está girando sus 360 grados, entonces tampoco aplica el factor de oscilación. Acuérdense que ese solo aplica cuando gira menos de 180 grados. Influencias ambientales, es un ventilador de tiro. Normalmente esto es una cementera y las cementeras, el ambiente es un poco contaminado, por eso seleccioné un factor aquí ambiental de 0.8. El de ejes verticales no aplica porque él está trabajando en posición horizontal, entonces este factor es 1. Ya con todos los factores definidos y la vida básica, lo que tenemos que hacer ahora es simplemente reemplazar en la fórmula. Entonces, para el rodamiento fijo, teníamos la vida nominal 2.500 horas, que es T sub F, multiplicados por los factores de corrección, y esto me da 1.600 horas, que es el equivalente a 67 días. ¿Ok? Acuérdense que lo que se recomienda es que la frecuencia de lubricación sea la mitad de la vida útil de la grasa. Quiere decir 67 entre 2, sería 33,5, 33 días. Esa sería la frecuencia de mi lubricación para el rodamiento fijo. Para el rodamiento libre, cuando nosotros reemplazamos los factores, para el rodamiento libre me da 2.000 horas, que son 83 días, la vida útil de la grasa. Por lo tanto, la relubricación debe hacerse a la mitad de este tiempo, es decir, cada 42 días. Entonces, fíjense la diferencia, los rodamientos están en la misma aplicación, pero como el rodamiento fijo le toca soportar la carga axial, su lubricación va a tener que hacer con una frecuencia un poco mayor a la lubricación del rodamiento libre. Ahora, no quiere decir que nosotros tengamos que esperar 800 horas o 33 días para aplicarle los X gramos de grasa que nos resulten del cálculo que vamos a hacer ahorita. Lo ideal sería lubricar cantidades más pequeñas pero con mayor frecuencia. Ejemplo, digamos que este rodamiento hay que aplicarle 100 gramos y cada 33 días. Entonces lo que yo podría hacer era, eso, si yo divido 100 gramos entre 33 me da 3 gramos diarios más o menos. Entonces yo le puedo aplicar, perdón, 0.3 gramos diarios y en 100 días ya yo le estoy aplicando los 100 gramos. 3 gramos diarios por 33 días me daría los 100 gramos. Lo mismo acá. Entonces, entre mayor sea la frecuencia de lubricación,
mejor para el rodamiento porque siempre va a tener grasa fresca adentro. No es lo mismo aplicarle los 100 gramos y dejarlo ahí los 33 días donde esa grasa ya se ha degradado bastante y posiblemente ya empezó a hacer el contacto de las partes metálicas del rodamiento, que ir metiéndole todos los días un poquito y un poquito y un poquito de grasa fresca para que el rodamiento pues trabaje bien, no haya esa degradación del lubricante para que se rompa la película lubricante. Bueno, entonces vamos a ver aquí cuánta grasa le debemos aplicar al rodamiento. Primero, ¿cuál es el volumen de espacios libres dentro del rodamiento? El volumen total de espacios libres con esta fórmula. Simplemente reemplazamos estos valores. Caso B0 vale 1 porque es un rodamiento que está aquí. Acuérdense que la referencia del rodamiento es un 222,20. Luego ese factor vale 1. Diámetro del agujero 100, diámetro del externo 180, ancho 46 y en la masa del rodamiento son 4.900 gramos, eso lo saqué del catálogo general. Muy bien, reemplazando los valores en la fórmula, entonces me dice que los espacios libres suman 180 centímetros cúbicos. ¿Okay? Ahora vamos a ver si yo puedo llenarlo completamente de grasa o hasta qué volumen le puedo aplicar. Entonces voy a hacer el factor de velocidad de giro por el diámetro medio, sería 1200 por 140 y esto me da 168.000. Quiere decir que estoy en este rango de acá. No puedo llenar el rodamiento al 100% de grasa. Tengo que llenarlo nada más al 80% y dejarle 20% de espacios libres para que respire y se vaya refrescando. Entonces, ahí tenemos. Quiere decir que el volumen de grasa a aplicar es de 144 centímetros cúbicos. ¿Ya? Si queremos pasar eso a gramos, lo multiplicamos por 0.9 y eso da más o menos 130 gramos de grasa. Bien. Entonces, en resumen, rodamiento fijo. Tengo que aplicarle un volumen inicial de 144 centímetros cúbicos. El volumen de relubricación es de 72 centímetros cúbicos. Y el intervalo de relubricación es cada 33 días. La grasa, ya sabemos que la grasa que nos sirve es una grasa ISO-BG 150. El rodamiento libre, el volumen inicial es el mismo, el de relubricación también. Aquí lo que va a cambiar es la frecuencia de lubricación, que ya no va a ser cada 42 días, cada 33, sino cada 42 días, con la misma grasa ISO-BG 150. Entonces acuérdense, bueno, aquí tenemos 72 gramos cada 42 días. Podríamos aplicarle, como quien dice, 2 gramos al día o un poquito más de 1 gramo al día. Y ahí ya tenemos grasa siempre fresca en el rodamiento. Lo mismo acá también podríamos hacerlo. Un poquito más de 2 gramos al día. Bien. Esto solamente si no tenemos la información para hacerlo de arriba. Aplicaríamos la fórmula, en este caso serían 180 que es el diámetro exterior por 46 que es el ancho y si vamos a relubricar mensual por 0.003 y ahí me arroja entonces un resultado de 25 gramos, es decir, tengo que aplicarle 25 gramos cada mes a ese rodamiento. Muy bien. ¿Preguntas? Listo. Bueno, esta tabla que les coloco aquí es la tabla de la miscibilidad de las grasas. En este caso estamos hablando del espesante. ¿Ya? Entonces fíjense, aquí tenemos diferentes tipos de espesantes, de jabón de litio, complejo de calcio, de sodio, jabón de sodio, complejo de calcio, bario, aluminio. ¿Ya? Y lo mismo del otro lado de la tabla. Entonces, dependiendo cuál vamos a cruzar, nosotros por ejemplo, voy a ver si la de complejo de litio es compatible con la de complejo de calcio. Entonces, bajo por la complejo de litio, cruzo con complejo de calcio y me encuentro con esto. Y aquí me dice frecuentemente compatible, examínese el caso concreto. Si consigo un más, por ejemplo, complejo de calcio con complejo de bario, me dice que generalmente es compatible. ¿Ya? Pero de todas maneras yo les recomiendo que lo consulten con su proveedor de lubricante. Y ahora, cuando vamos a mezclar grasas, no solamente el espesante debe verificarse su compatibilidad,
sino también el aceite base. Entonces tenemos aquí la tabla de compatibilidades para aceites base. Pero acuérdense que los aceites tienen aditivos también, entonces tampoco nos debemos confiar ciegamente en esta tabla que tenemos acá. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Inquietudes? Bueno, de todas formas, Si tiene alguna pregunta, puede hacerla en estos momentos. sí, de todos modos, pues a través de su proveedor de rodamiento, pues podemos apoyarlos en la selección de lubricantes para aplicaciones que necesiten. Pues este es apenas uno de los tantos temas en los que nosotros apoyamos a los usuarios de la marca Steyr. Hablábamos también de cálculo de vida útil de rodamiento, ajustes y tolerancias, montajes de rodamientos, análisis de averías de rodamiento. Son muchas cosas en las que en realidad estamos dispuestos a apoyarlos para que sus rodamientos trabajen mejor. Bien. Entonces, si no hay preguntas ahorita, podríamos seguir con el Kahoot. Hacemos el concurso aquí del Kahoot. Agradecemos también a todos por su participación y esperamos que haya sido de mucho provecho y aplicación para el desempeño de sus labores. Con esta capacitación hemos aprendido muchas cosas, como la importancia de seleccionar el lubricante adecuado, así como las cantidades óptimas de lubricación inicial y relubricación, los aspectos que se deben tomar en cuenta para su selección, ya que con esto también alargamos la vida útil del rodamiento. También nos gustaría hacerles la atenta invitación a un curso que que se tendrá respecto a análisis de vibraciones. Con este curso saldrán capacitados para certificarse como analista categoría 1 y en ese se podrá ahorrar dinero evitando paradas no programadas, programar análisis de vibraciones para una mayor confiabilidad de los equipos, también diagnosticar múltiples condiciones de máquina de forma rápida y acertada. Se entregará material basado en contenido de la norma ISO 18436-2 y tendrán acceso a software de análisis de vibraciones y base de datos de mediciones reales. Las inscripciones se están realizando a más tardar hasta el día 18 de septiembre. La fecha de inicio será martes 22 de septiembre en horarios martes y jueves de 6:30 a 8:30 de la noche con una duración total de 16 horas. Si están interesados, pues pueden contactarse a través de los números telefónicos que se encuentran en esta invitación, en la parte final. Yo la voy a compartir también como mensaje en esta capacitación y pues también a través de elementos industriales. Ustedes pueden hacer la consulta. Buenas tardes, tenía una consulta. Díganme. El tema es en una clasificadora que el tamaño el ancho es, por fabricación está dado en pies, es de 8 pies de ancho por 20 pies de largo y ella pesa 28,000 kilogramos. Sí. Estamos teniendo una situación de que nosotros cuando hacemos la lubricación, hasta ahora logro entender y logro que creo que el problema que tenemos es que demasiada grasa le ponemos al valero. El motor tiene una velocidad de 1185 RPM. Lo que estábamos viendo es que ahorita no tengo exactamente, no recuerdo en la mente la grasa, pero lo que nos estaba pasando de que nos estaba tirando el valero, pues la grasa, y la grasa salía hasta casi echando humo de la temperatura. Lo que hacía era de que los sellos del labio pues se arruinaran y estuviéramos perdiendo bastante nosotros grasa y tiempo de limpieza. Entonces la pregunta es si a mayor velocidad con el peso tenemos que tener menos cantidad de grasa para lograr que se enfríe. Bueno, yo te recomendaría que hiciéramos el cálculo para ver si en realidad
le estás colocando más de lo que debe ser. Normalmente en motores eléctricos no deberíamos llenar completamente, porque la velocidad que se maneja es, bueno, 1185, ¿y de qué referencia de rodamiento estamos hablando? El motor es 1185, pero el motor tiene 3 fajas, las cuales van a un eje, y la clasificadora tiene 2 valeros a cada lado. Son valeros de rodillos, más o menos el diámetro externo podrían ser unas 20 pulgadas, ¿verdad? No tengo todos los datos técnicos, pero vamos a hacer el cálculo, porque en un lado de ella, ¿verdad?, donde tiene la línea de lubricación, habíamos estado observando eso, y cuando nosotros destapamos y revisamos el valero, vimos que, por lo menos a las pruebas prácticas de campo, creemos que el valero está bien, ¿verdad? Volvimos a poner un valero nuevo, sin embargo hicimos el cambio y seguimos teniendo el problema de que está tirando la grasa. El proveedor nos dio una grasa para una temperatura de hasta 140 grados centígrados. La temperatura de trabajo medida externamente nos da 90, pero seguimos teniendo el problema. Ya, son los valeros de la clasificadora con los que tienen el problema. Exactamente. Ya. Bueno, sí, habría que hacer los cálculos con los datos del rodamiento, la referencia para tener las dimensiones, velocidad de giro, temperatura de trabajo, y con eso podemos trabajar para saber cuánto debes aplicarle, qué viscosidad necesitas, porque ese es otro dato muy importante. Tal vez la viscosidad no sea la adecuada y eso puede causarte problemas. Si la viscosidad es muy bajita, pues ya ahí hay contacto metal-metal y eso se te recalienta. Puede ser uno de los motivos por los cuales se esté recalentando. Y si es muy alta, pues también. Entonces tiene que ser la viscosidad ideal para el caso. Y en la zaranda pues sabemos que tenemos unas condiciones de carga fuertes, hay vibración, una carga, necesita un ajuste bastante fuerte en la pista exterior. Pregunto una cosita, antes de hacer el cambio de grasa, ¿estaban teniendo problemas o fue después de que hicieron el cambio? Después que iniciamos el cambio, mismo proveedor, misma grasa, Ya. ¿verdad? Lo que sí estoy claro es de que no teníamos la consideración de cuánta cantidad ponerle, sino que le aplicamos diaria. Por decirle un ejemplo, de una bomba manual, que no tengo ahorita la capacidad que ella agarra, le dábamos 10 bombazos, pues. Y después de que estoy viendo yo aquí en el curso, veo de que si se le va a agregar un poco, o sea, diariamente, no es una cantidad tan alta, pues. Sí, así es. Como te das cuenta, y esto pasa en todos lados, no solamente ustedes. Normalmente los usuarios por desconocimiento aplican demasiada grasa a los rodamientos, y hay un desperdicio grande muchas veces, y otras pues pueden haber problemas como sobrecalentamiento, como lo que tal vez te está pasando a ti. Las cantidades, como se dan cuenta, son muy pequeñas. Y estamos hablando de un rodamiento 222-20 que fue con el cual hicimos el ejercicio, pues no es un rodamiento tan grande, pero si vemos que los resultados me dicen que debo aplicarle apenas 72 gramos cada mes, y yo veo lo que la gente hace en la práctica en sus máquinas, que yo veo que le aplican diario 10, 20, 30 gramos, o sea, es un desperdicio bastante grande. Y pues como te digo, puede llevar a problemas también de sobrecalentamiento. Entonces, yo te recomendaría, si quieres, nos pasas la información y revisamos, hacemos el ejercicio, a ver cuánto deberías aplicarle. A ver si eso es lo que... Perfecto. Y el otro tema que, pues, en la misma ignorancia de 25 años de trabajo, siempre hemos estado lubricando solo cuando están parados los equipos, ¿verdad? Tanto como los motores eléctricos, plantas de trituración, plantas asfálticas y plantas de concreto. Nunca ni se nos había ocurrido que la lubricación tenía que ser cuando está en movimiento. Sí, sí, claro, es lo ideal. Muchas gracias. Para que la grasa se vaya distribuyendo ahí y no es grasa que, bueno, se está mezclando con grasa que ya está caliente, que ya está
acomodada, entonces es mucho más fácil así que cuando el rodamiento arranca con grasa nueva completamente. Cuando va a arrancar así sin que Gracias. se haya distribuido antes. Bueno, con mucho gusto. Voy a enviar También la Luis información. Molina, perdón, también Luis Molina nos dice, deberían realizar pruebas de linealidad en transmisión y balance dinámico al eje del motor, luego ver el tema de lubricación, aportando a lo que consultaban. Ah, sí, ya. Bueno, aunque acuérdense que las arandas de, como tal trabajan con desbalance, pero hay que ver si de pronto ya es demasiado. Y sí, claro, la transmisión es vital ahí. Si de pronto dejaron las correas muy tensionadas, fatal. Eso también es importante. Hay formas de medir la tensión de las correas. Y incluso los fabricantes de las correas te pueden decir cuál debería ser la tensión que debe manejar ahí, para que de pronto no estés tensionando de más. Muchas gracias. Vamos a enviar la información y también pues vamos a pedir la ayuda técnica. Muchísimas gracias. Vale. Bueno, gracias. Marco Vinicio, ¿tiene alguna pregunta? Sí, yo tengo una pregunta. En relación a la lubricación, no, perdón, a la relubricación. Por Sí, ejemplo, yo inicialmente lubrico un rodamiento a un 35%. sí, Y cuando yo voy a relubricar con la bomba, se va a ir llenando conforme vaya haciendo relubricaciones. sí, así es. Eso va a causar que mi 35% inicial vaya cambiando y Correcto. pueda llegar a un 100%, ¿o me equivoco? Así es, así es. Por eso cada cierto tiempo tú tienes que abrir y sacarle el rodamiento. Ok. Sí, O sea, que puede existir un problema como el que tiene él por exceso de lubricación. Al principio no lo tenía porque la máquina, digamos, estaba nueva y tenía el rodamiento, la cantidad adecuada de lubricante. Conforme fueron inyectando lubricante, se fue llenando de un 35% a un 100%. sí. Y otra pregunta, y en este tema yo no lo domino, pero me suena lógico que cuando el rodamiento esté dando vueltas, esté funcionando y lubrico, voy a lograr un mejor desplazamiento de la grasa, digamos, usada, y un mejor y que se implante la grasa nueva de mejor forma en el rodamiento, ¿es correcto? Correcto, así es. Y bueno, no sé si se han dado cuenta, pero hay algunas chumaceras que em, traen arriba varias posiciones donde colocarle la grasera. Y Correcto, también traen un orificio para que la grasa escape, la grasa vieja salga. correcto. Hay que tener cuidado porque muchas veces los lubricadores no tienen la delicadeza de soltarle el tapón para que salga la grasa vieja, la grasa usada. Y lo otro es que traten de colocar la grasera del lado opuesto al orificio de salida de la grasa, para que la grasa pueda atravesar todo el rodamiento a su ancho, en su ancho. ¿Ya? Ok, muchas gracias. Listo. Entonces, ¿Alguien más en alguna consulta? si no, podemos seguir con el Kahoot, con el concurso. Yo les escribí aquí en el chat la dirección. Pueden entrar a kahoot.it. Kahoot es K de kilo, A, H, W, T, punto IT de Italia. Entonces entran ahí y yo les voy a dar el link. Bueno, el link lo vamos a ver aquí en pantalla. Pueden entrar desde un dispositivo móvil o desde un computador. Bien.